son los delitos que más se cometen allá? El robo. Hay veces que cuando dicen que ya empiezan a robar niños, también como que se destrampan, ¿no? Se llevan 2, 3. ¿Por qué serán por algo, no? Por órganos, por cosas así. Para mí es la maña, ¿no? O si no es la maña, son organizaciones, porque yo, por ejemplo, cuando estaba en la casa, Karen, había un güey que no entró por un delito de él, porque él me decía, no mames, carnal, yo ni vengo por esto. Pero nada, sí. Pero yo en realidad lo que yo soy, yo agarro, levanto si a mí me dicen quiero un riñón, yo voy y busco una persona y niño, niña, joven, así lo que sea, lo levanto, lo subo a una ambulancia, dice, y lo llevo en un helicóptero y no mames, ¿hasta dónde llega este pedo, no? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Crónicas de la Investigación. Continuando con estos bloques respecto al análisis de la historia de vida, nuestro experto hoy nos va a comentar y nos va a desglosar todo lo que se vive, o todo lo que una persona puede llegar a vivir en este tipo de aspectos. ¿Qué tal, Sai? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, yo, ¿y tú? Alan, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y seguir pues analizando estas historias que más del morbo pues queremos entender, o de la conducta, y aquí en dado caso estos factores sociales que podrían contribuir a que una persona delinque. No, al contrario, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, Jonathan. Un gusto nuevamente estar acá y continuar con el análisis, como bien dices, ¿no? De estos factores, de estas situaciones y contextos que hacen que una persona decida, ¿no? Se vincule a la violencia y la delincuencia. Es que gracias. Muchísimas gracias, Alan. Y bueno, aquí nos quedamos, la última vez trabajamos el ámbito educativo, ¿no? Ahí nos dabas algunos datos interesantes y hoy vamos a entrar curiosamente al ámbito comunitario, ¿no? Con estas frases que él da, y es recomendable que ustedes vayan y revisen la historia de vida de esta persona. Es recomendable que vean la entrevista completa para que puedan entender también lo que nos está comentando Alan desde el dato, desde la teoría, ¿no? Respecto al ámbito comunitario, él comentaba como o lo decía, ¿no? Aquí la frase, que no estuviera en este pinche barrio, me gustaría estar en otro lado, ¿no? No hay solidaridad, ¿no? Ahí de pronto nos narra un poco el contexto del lugar en el que se desarrollaba, y se me vino mucho a la mente el comentario que pongo ahí, Adán, respecto a lo que dice Zizek de la violencia inherente al capitalismo global, ¿no? Esta violencia sistémica, esta violencia que no se ve, pero que existe y que promueve cierto tipo de desigualdades. Nos gustaría que nos aclararas ahí qué datos tienes, qué teorías, cómo analizas esta frase que él da, ¿no? Sí, mira, como bien decíamos en la introducción precisamente del episodio primero, el punto es huir como de esta visión del individualismo, ¿no? La persona delinque porque quiere delinquir, y más bien también identificar estos factores en otros niveles, ¿no? Por ahí decíamos el mundo, ¿no? Violento, desolado, violentador, violentado, es decir, cómo de alguna forma los contextos en los que él va desarrollándose, su familia, la escuela, en este caso el barrio, pues también van generando esa violencia, ¿no? Esa normalización de la violencia, esas oportunidades para generar violencia, esa exposición. Entonces, en este caso, fíjate, es interesante porque fue un poco ambivalente su visión respecto al barrio, respecto al ámbito comunitario, porque por un lado decía, el barrio es chido, ¿no? Naucalpan bufa, ahí conocían la banda, los grupos, etcétera, la gente no te dice nada, pero por otro lado también vemos esta actitud, ¿no? Como negativa frente al barrio, ¿no? Y cuando tú escuchas decir que este pinche barrio, lo dice con un sentimiento, ¿no? Que yo lo interpreté así, como si lo sacara, ¿no? De ojalá no hubiera estado ahí, ¿no? Ojalá hubiera estado en otro barrio, en otro contexto. Cuando tú analizas muchas de estas historias en prisión, te das cuenta que pues en algún momento una decisión, ¿no? En ese sentido de, bueno, cambiarte de barrio, pudo haber sido decisiva para que esta persona no
cayera, no, al final cometiera estos delitos, estas violencias. Repito, obviamente son muchos factores, ¿no? En este caso estamos hablando del barrio, por ahí identifico, ¿no? Esta encuesta de la ECOPRED, ¿no? Para factores de riesgo, factores de protección, que dice que casi más del 50%, ¿no? de los jóvenes que fueron encuestados tiene una actitud negativa frente a su barrio, ¿no? Y que el 51% estaría de acuerdo en moverse, ¿no? En migrar hacia otro lugar, ¿no? Entonces, me parece que es muy, muy representativo, ¿no? Y muy significativo de este mundo que estamos viviendo y que nos rodea, y que de alguna forma, pues, tampoco es que tengamos, ¿no? una decisión para modificarlo, ¿no? Más bien ahí es cómo enfrentarlo, cómo adaptarse a esas lógicas, a esas situaciones, ¿no? Okay. Y me parece también interesante, por ejemplo, cómo es que él normaliza la violencia dentro de su contexto, porque dice una frase así como de la violencia relaja a la gente. Sí. También habla, por ejemplo, de sus vecinos, que no hay como una cohesión como tal. Entonces, pues todo ese tipo de factores, como bien lo mencionas, pues, o sea, influye para que él tanto se sienta como dentro, o sea, dentro de su contexto, de su barrio, y también que de alguna manera tenga como una cuestión crítica hacia él, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué teorías podrían explicar este tipo de pensamiento? Pues mira, ahí lo que yo identifico, por un lado, es como la teoría de la desorganización social, que fue muy de la escuela de Chicago en los años 20 del siglo XX, que decía que, había como dos grandes explicaciones. Una que es la explicación ecológica, que hasta el día de hoy sigue vigente, es decir, la violencia y el delito no son homogéneos geográficamente, sino que están concentrados en ciertas zonas. Por ahí en 2015, Roberto Campa, que estuvo en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hizo un estudio precisamente, ¿no? Muy parecido al que inició esta teoría en los años 20. Les preguntaban, extraían la información del hábitat, ¿no? de las personas privadas de su libertad. Entonces hicieron una extracción de esa información, y al final eran como 3,000 y cacho, ¿no? Municipios en los que se concentra la violencia en México. Es decir, no está generalizada en todo el territorio, sino que son ciertos municipios, ciertas zonas, ¿no? Entonces, de ahí surge la teoría ecológica, que es el delito no es homogéneo geográficamente, sino que se concentra en varios puntos. Y después viene la teoría de la desorganización social, que es lo que existe en estos barrios, en estos contextos, en estas zonas, que hacen que haya violencia o que haya estos factores, ¿no? para reproducir la delincuencia. Y es cuando viene la teoría de la desorganización social, ¿no? Que es, pues, digamos, su nombre mismo lo indica, ¿no? Hay una desorganización comunitaria. El tema de la basura, el tema de los grafitis, el tema del hacinamiento, el tema de las calles que no están bien hechas, el tema de la pobreza, el tema de la exclusión, el tema de los valores. O sea, se genera toda una visión crítica de los barrios, ¿no? De estos barrios populares, ¿no? En los que existe la violencia, la delincuencia, y que son vistos de forma negativa, ¿no? Esta idea de los delincuentes son pobres, los delincuentes son sucios, los delincuentes viven en lugares de esa índole, ¿no? Y después viene una teoría que intenta ir un poco más allá, que es la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. Un poco repensando esta idea, ¿no? De no solamente es una cuestión negativa, no solamente es una cuestión de que hay suciedad, falta de valores, desorganización, sino que es una asociación diferencial, es un barrio que está compuesto de manera diferente, que los valores no son los mismos, que hay un orden dentro del desorden, ¿no? Esa es la idea fundamental de Sutherland, hay un orden dentro del desorden, ¿no? Entonces, cuando tú vas a estos barrios populares, yo ahora que estoy haciendo el doctorado en Tepito, ¿no? Pues te das cuenta que es un mundo distinto, o sea, que no puedes tú verlo solamente desde afuera, ¿no? Como muchas veces se hace, desde los periódicos, desde las notas, sino que hay que ir al barrio, hay que ir a las zonas, hay que entender la cultura, hay que entender, y de alguna forma a partir de ahí explicar la violencia, ¿no? Pero no como usualmente se hace, ¿no? Como de dar a la distancia, donde se generan estas visiones estigmatizadoras, de prejuicios, ¿no? Hay un texto muy importante que se da en este contexto en los años 30, 40,
que se llama, ahí se me fue ahorita el nombre, Las Esquinas. Es un texto de un sociólogo muy importante, ¿no? Que precisamente le va a dar la vuelta a esta parte, ¿no? Él hace un estudio en Estados Unidos, en un barrio muy, muy, muy problemático, y al final visibiliza, ¿no?, esta solidaridad incluso dentro de... Porque te digo, con la teoría de la desorganización social son unos monstruos, son unos animales que viven ahí, ¿no?, en la selva. Uh-huh. Y no, acá más bien se muestran cuestiones como la solidaridad, se muestran cosas como la organización, ¿no?, entre otras cuestiones, que obviamente ya te dan una perspectiva distinta de la violencia y la delincuencia. No es de que no exista, sino que hay que explicarlo de manera diferente. Ok, por completo. Y vaya, ¿no? Digo, ya lo platicábamos, hay cuestiones que no vemos necesariamente, pero que sostienen la desigualdad, ¿no? No son visibles, pero se sigue sosteniendo la desigualdad. Va dando distintas frases a lo largo de estas entrevistas, y por ahí decía también, ¿no?, lo que ya comentaba justamente Sai, ¿no? Lo comentaba, es ambivalente porque decía también Naucalpan Bufa, como sintiendo esta sensación de pertenencia y de orgullo a lo que es Naucalpan, ¿no? Explicado desde lo que tú dices desde la teoría de la organización diferencial. Ahora bien, también se le preguntaba, ¿no?, respecto a cuál es el delito que más se comete en este contexto, y él decía que el robo era el delito que más se cometía, y que también los puntos, ¿no?, refiriéndose a los puntos como pues estas esquinas donde se vende droga, estos callejones que comúnmente conocemos, en donde vas y compras droga. ¿Cómo podemos explicar este tipo de cuestiones? Sí, mira, ahí hay dos puntos importantes, ¿no? Cuando él dice no robo en mi barrio, ¿no?, porque ahí me conocen, uh-huh, que ahí se aplica pues estas teorías situacionales, ¿no? El patrón delictivo, la teoría del habitus, en fin, ¿no?, que precisamente explican cómo hay una distancia, ¿no? Hay un espacio entre los lugares de residencia de los delincuentes y los lugares donde se cometen los delitos, que también era una crítica que se le hacía a la teoría de la desorganización social, porque al final no explicaba bien si esos barrios era donde nacían los delincuentes o donde cometían los delitos, no era como muy claro. Hoy sabemos, a partir de estas teorías situacionales, que también se han aplicado mucho a los asesinos seriales, ¿no? Está el perfil geográfico, ¿no? Las ideas de prevención. La prevención. Entonces, en efecto, hay una evidencia, ¿no?, de que hay una distancia importante entre su residencia y su lugar donde cometen delitos. Históricamente, digamos que, por ejemplo, en el tema de robo, pues obviamente las zonas que concentran más el delito de robo, que son más atractivas, pues son las zonas medianamente o altamente económicamente, ¿no? No vas a robar en un barrio donde pues difícilmente puedes adquirir, ¿no?, ciertos bienes, ciertos... Entonces hay un traslado, ¿no?, hacia estas zonas más industriales, a estas zonas más céntricas, ¿no?, a estas zonas económicamente más atractivas, y se comprueba, ¿no?, desde la parte situacional. Pero lo que yo he dicho es que en los últimos años también se ha visto una modificación de esos patrones, porque ya estas zonas céntricas económicamente importantes están ya súper vigiladas, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México es significativo, creo que lo comentábamos la sesión pasada. La Ciudad de México es la segunda o la primera ciudad en todo el mundo con más cámaras y con más policías. Entonces, lo que eso hace, ¿no?, es que el delincuente entonces busque otras zonas, ¿no? Y que muchas veces esté también cometiendo delitos dentro de su propio barrio, ¿no? Sí. A la gente que pues es su banda, ¿no? O que es la gente que conoce. Se está dando esa transformación. Perdón, antes de que se me vaya, porque creo que es importante aquí. Lo decías una vez en una clase, el delito es intraclase, ¿no? Lo comentabas, sí. Comentabas algo similar, ¿no? El delito no necesariamente es interclase, ¿no? A veces es dentro de la misma clase en la que se vive. Sí, esa es una teoría, una propuesta, digamos, de Georg Jung, ¿no? Cuando hace una revisión, porque, digamos, Georg Jung es uno de los personajes más importantes de la criminología,
Él es el padre junto con otros, de la criminología crítica, pero también de un revisionismo a la propia criminología crítica. Entonces, cuando surge la teoría crítica, la criminología crítica en los años 70, pues se da esta visión como el delincuente como Robin Hood, ¿no? Uh-huh. El que le roba al rico para dárselo a los pobres. Pero empíricamente eso no sucede, ¿no? Y él lo comprueba en un texto que se llama Criminología de la clase obrera, donde habla de que el delito no es interclase, sino infraclase. Es decir, el delito ocurre dentro de una misma clase social, no entre clases. Y la víctima, el delincuente, muchas veces provienen de la misma clase, ¿no? De la misma clase marginada, excluida. Entonces, a quien roban es al señor que en la quincena, con mucho esfuerzo, sí, ¿no? Claro, va sacando ahí su tarjeta, se sube al metro, se sube al transporte y ahí le caen, ¿no? A ver, hijos de su... ¿no? Entonces, y no es al rico, no es al potentado, porque además es súper difícil, o sea, la seguridad que tienen ese tipo de personas hace complicadísimo que puedan ser víctimas del delito, ¿no? Por ahí a lo mejor en alguna ocasión, algo excepcional. Sí, será uno que otro, ¿no? No es recurrente, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a esta parte, ¿no? De cómo dentro del barrio, o sea, y si lo ves desde un punto de vista crítico, es cómo a través de la delincuencia eliminamos a la clase social baja. Esa es una interpretación que dice la criminología crítica, ¿no? El Estado y el mercado utilizan el delito para que la gente se elimine entre sí. Si tú ves el perfil, por ejemplo, de los desaparecidos, el perfil de las personas que mueren en enfrentamientos, tanto entre organizaciones criminales como organizaciones y el Estado, la Sedena, la mayoría son jóvenes, ¿no? Sí. La mayoría son jóvenes que vienen de clase baja, de clase sí. baja media, que tienen un perfil incluso hasta racial, ¿no? Morenos, en fin, ¿no? Entonces es un poco como también, ¿no? Desde el funcionalismo, ¿qué utilidad tiene la delincuencia en un contexto del capitalismo global que decías de Zizek? Pues es al final de cuentas una forma, ¿no? En la que se pueden eliminar ciertas clases sociales, porque además ya el mundo está repleto de una población ya inmensa, ¿no? Ya no hay, el sistema ya pareciera que llega a su tope, ¿no? Digo, entre comillas, porque si te das cuenta, ¿no? El 5% sigue concentrando casi toda la riqueza del mundo, ¿no? O sea, sí hay para que el sistema sea más democrático, ¿no? Claro. Distribuya mejor la riqueza, pero digamos desde esa parte, ¿no? Llega un tope y entonces ya la delincuencia, digamos, el Estado no la diseña, pero la permite, uh-huh. porque es una forma de que el Estado no va a dar oportunidades, te las va a dar a la delincuencia organizada, ¿no? Claro. Pero es un círculo de muerte, ¿no? Y aquí veo, por ejemplo, dos puntos importantes, ¿no? Primero, rescatar el tema de, al menos en México, por ahí hay ciertos estudios que dicen que hay más probabilidad de que una persona, un hombre, muera de, no sé, de los 15 años a los 29 años, que muera de una enfermedad quizá cardíaca o otro tipo de cuestiones, ¿no? A causa de la violencia. Sí. Y la otra cuestión que veo es lo que tú comentabas respecto a las zonas industriales, ¿no? Mm. Estas personas que de pronto roban estos objetos que tienen valor en el mercado, ¿no? Que es el celular, que es la tableta, que es la computadora. Y en términos psicoanalíticos así lo referían, o así se refiere a veces, este valor de uso se transforma en un valor de goce, ¿no? Esta persona que roba también quiere ser parte de la economía de ese circuito. Y se inserta en este circuito, ¿no? Esto responde un poquito al tema de por qué tú te das cuenta que a veces los delitos suben, ¿no? Como por qué roban tanto celulares, claro. ¿no? Por qué roban tanto esas motocicletas, por qué el joven quiere traer la moto del año, ¿no? Sí, eso es muy importante porque igual nos permite huir de estas visiones individualistas, ¿no? Y entender que el mercado, ¿no? Estos circuitos legales e ilegales están fusionados, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de un autor que se llama Alberto Binder, ¿no? Uh-huh. Que él habla de la necesidad de generar políticas criminales enfocadas en los mercados criminales, que ya no es el chico, ¿no? Que se le ocurre robar una moto o se le ocurre robar un celular, es parte de un circuito, es parte ya de un mercado. Entonces, mientras el Estado siga dando estos golpes de deteniendo a las personas, en el caso de la delincuencia organizada lo comentábamos, ¿no? Los descomisos y más armas y más drogas, si no le pegas al mercado, esto no va a funcionar, no va a ser útil tu política de descabezamiento o
Más bien hay que entender que hay que hacer investigaciones estratégicas, ¿no? Investigaciones, análisis de contexto en el tema del mercado. Entonces sí, hoy no sé si lo viste, ¿no? Ayer o antier ponía yo en el Face, ¿no? Esta idea de los criminólogos y las criminólogas ordinarios, ¿no? Siguen pensando la delincuencia organizada como parte de estos factores, ¿no? Endógenos, exógenos, que la pobreza, que la estructura psíquica, que la desigualdad, que cuando en realidad son indicadores económicos los que te permiten comprender por qué cierto estado o por qué en cierto tiempo en esa zona hay delincuencia, ¿no? Entonces es más bien seguir los indicadores económicos, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer estaba haciendo un texto para el trabajo que tiene que ver con IMEX, ¿no? Es un programa IMEX que tiene el Estado desde los años 90, 2000, que tiene que ver con darles facilidades arancelarias, facilidades del impuesto, ¿no? A ciertas empresas maquiladoras que importan temporalmente ciertos bienes, ciertos servicios, maquinaria para generar exportaciones. Entonces, cuando tú miras qué estados son los que tienen más empresas de ese tipo, ¿no? Cuando tú miras cuántas personas o de dónde vienen estas personas que trabajan en estas empresas, son los estados que tienen más violencia, ¿no? Son los estados que tienen más incidencia delictiva, ¿no? Entonces, ahí obviamente... ¿Hay una relación? Posiblemente hay una relación, ¿no? En su momento yo hice un artículo, por ejemplo, de cómo se relacionaba el tema cuando hizo Peña Nieto las reformas estructurales y cómo empezaron ciertas zonas a tomar un valor económicamente significativo por el gas shale, por el petróleo, eran las zonas también que comenzaban a tener más problemas en temas de homicidios, de desapariciones, ¿no? Okay. Entonces, hipotéticamente, si lo relacionamos con lo que comentábamos antes, ¿no? Esta relación de cómo hay ciertas zonas que son más atractivas económicamente y que esas zonas pues también son atractivas para la delincuencia y la violencia, ¿no? Ahí habría que hacer estudios como más a fondo para ver cómo es esa relación, o sea, pareciera que está esa relación, pero de qué forma se da, ¿no? Obviamente distinta a la que hemos comentado, ¿no? Del robo. Sí, a la que estamos analizando. Porque ya estamos hablando de un mercado criminal, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación? Pero es un punto ahí, ¿no? Como a revisar. Y por ejemplo, pasando al ámbito grupal, que, o sea, la persona que entrevistamos comenta que desde muy pequeño ya, o sea, él ya golpeaba gente, o sea, toda esta cuestión de violencia, con su frase de entre los 15 y 16 años me juntaba con amigos para chelear, para golpear gente y robar a los que pasaban. Entonces, pues esto también podría verse dentro, o sea, no solo del ámbito comunitario, sino más bien ya de un núcleo más cercano, ¿eh? Sí, eso es hoy uno de los factores más fuertes que explican, bueno, que como decíamos, no se trata solamente de una causa, sino que apoyan la explicación a la delincuencia, tiene que ver con los grupos de pares, ¿no? Muchas personas privadas de su libertad comentan en sus historias, ¿no? El papel significativo que tuvieron los pares para iniciarse en la delincuencia o para mantenerse o para generar toda esta carrera delictiva, ¿no? Entonces, en este caso no es la excepción, vemos ahí precisamente cómo el grupo de pares fue fundamental en los inicios, ¿no? En su infancia incluso. Entonces ahí la teoría de las subculturas, ¿no? La teoría de las subculturas que lo que hace es tomar la teoría de la anomia, ¿no? Esta idea de cómo hay ciertos sectores, sobre todo juveniles, que están en esta exclusión social, ¿no? Bombardeados, ¿no? Por las metas culturales y el celular y todos los bienes culturales, pero por otro lado hay falta de oportunidades, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que este joven que no tiene oportunidades, pero que quiere acceder a ese mundo cultural, pues se va encontrando en su tránsito, ¿no? En su infancia, en su adolescencia, se va encontrando otras personas que también de alguna forma experimentan esa falta de oportunidades, esa exclusión. Entonces se va generando un grupo, ¿no? Se va generando una comunidad, digamos, que ha sido explicada por la teoría de las culturas, incluso también por el tema de las pandillas, ¿no?
digamos, hay diferentes formas ahí de reconocimiento grupal, ¿no? Desde los chavos de la esquina, ¿no? Que se juntan a chelear, que se juntan y que a lo mejor por ahí puede haber algún tipo de violencia, ¿no? Hasta ya organizaciones muy estructuradas, ¿no? Pandillas que se rentan al crimen organizado para cometer ciertos delitos, ¿no? Y tener un ingreso, ¿no? De vida incluso. Entonces, ahí ese tema es fundamental, ¿no? Muchos inician con esa parte, ¿no? De los familiares, o de los grupos más bien que los invitan a... ¿no? Y me da la impresión también de que estos jóvenes que comparten ideales delictivos o con este tipo de códigos, evidentemente comparten reglas, lealtad, pero también lo hacen por una cuestión, digo, es una forma de explicarlo, de pertenencia y de validación simbólica, ¿no? Es como trabajar entre ellos, ¿no? Y darse ese tipo de reconocimiento. A ver. Sí. Sí, la mayoría de estos jóvenes, digamos, en sus familias, en sus grupos cercanos son excluidos, o sea, tienen, a lo mejor, digamos, podemos pensar en varios tipos, ¿no? de estructura o desestructura familiar, ¿no? Desde los padres, madres que todo el tiempo te están regañando, que todo el tiempo te están, hasta la ausencia, ¿no? de ambos padres. Entonces a partir de ahí pues no hay un reconocimiento, no hay entonces se busca, ¿no? Fuera. Y muchas veces se encuentran estos grupos, ¿no? Donde no te discriminan, donde no te juzgan por tu pasado, por tu presente, por tus condiciones, ¿no? Entonces hay una falta de reconocimiento, digamos, legal, ¿no? Que encuentran en este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces hay la exclusión social del mundo, ¿no? Que te excluye, que te desecha. Encuentras un lugar confortable, digamos, ¿no? Independientemente de si es ilegal o es legal, eso pasa a segundo término en ese tema cultural, ¿no? Hay un reconocimiento, hay una validación, ¿no? Hay incluso formas de organización, formas de comunicación, formas de salir adelante, ¿no? Porque no solamente es un reconocimiento simbólico, sino también estas organizaciones te dan una forma de vida, ¿no? Lo voy a decir aquí en las cámaras, lo platicábamos fuera es que ahorita se me vino mucho a la mente, y las personas que me ven y que conocen un poco mi historia, pues sabrán que no estoy mintiendo. Pero tengo por ahí una imagen de cuando, y en algún momento compartía con mis familiares que de pronto estaban metidos como en pandillas. Y recuerdo que el grupo, me doy cuenta que el líder y este tipo de jóvenes se organizaban incluso, y había códigos para ir a comprar de comer, ¿no? Había como había como jerarquía, o sea, lejos de la jerarquía, sí había jerarquía, pero además era como respeto entre ellos, o sea, vamos a comer, y a mí me pareció muy, muy, muy interesante, o sea, porque, pues, digo, en algún momento estuve ahí, ¿no? Lo presencié, lo viví, y me pareció muy interesante porque dije, es curioso que lo que no puedes encontrar en la familia venga, si lo encuentras y sea tan cómodo en este lado, ¿no? Entonces de pronto se me viene a la mente esta imagen donde estábamos ahí en la cancha, ¿no? Y donde llegan todos, compran pollos rostizados y vamos a comer, ¿no? Entonces híjole, creo que si entendiéramos esto, o sea, si pudiéramos entender esto y alejarnos un poquito de la visión de delincuente es delincuente porque quiere, o el delincuente es delincuente porque es pobre, podríamos complejizar más. Es que además, o sea, yo creo, ¿no? Que la delincuencia es una forma de resistir al mundo capitalista. Ahí el problema es que obviamente resistes, ellos evidencian los problemas estructurales que hay en la sociedad, pero el problema es que deciden ser parte del capitalismo paralelo. Sí, por completo. Pues sí, porque dañan a las personas, porque se meten al mercado de alguna forma, o sea, visibilizan, ¿no? A partir de las historias de los delincuentes podemos visualizar los problemas estructurales de la sociedad. Sí. El problema es que deciden, ¿no? En vez de, digamos, irse a las marchas, ¿no? La resistencia pacífica, no sé, pues deciden tomar la decisión menos adecuada, ¿no? Desde un punto de vista crítico, digamos, ¿no? Porque por eso cuando decía Marx, ¿no? Decía Marx, bueno, ¿cómo quién van a ser los que van a hacer la revolución, ¿no? Y él decía los campesinos, ¿no? No los obreros ni los delincuentes. Marx tenía una visión muy crítica de los delincuentes, ¿no? Los aborrecía.
porque decía que los delincuentes al final trabajan para el capitalismo, ¿no? Y digo, si te metes ya mucho al tema de las organizaciones criminales, hay muchos diputados, el Estado contrata a los sicarios, ¿no? Para hacer el trabajo sucio. Entonces ahí los sicarios, a ver, pero no tienes una visión crítica de la, ¿no? Está trabajando para el mismo que chinga la sociedad, ¿no? Entonces, ahí... En la semana, y esto es un paréntesis, una persona que creo que aquí en México, por ahí debe estar la noticia, una persona que estaba denunciando los baches de la carretera y de repente llegan 2 sicarios en una moto y lo matan, ¿no? Mira. Y dices, bueno, está medio complicado, ¿no? Sí. ¿Qué interés podría tener un sicario en matarte porque estás denunciando los baches, ¿no? Suena a otra cosa, pero vaya, o sea, esta visión que tú nos das es bastante compleja. Si pudiéramos entender todo esto, si las escuelas de criminología pudieran entender este tipo de cuestiones, creo que tendríamos mejores profesionistas. Y más desempleados. ¿No? Porque pues, obviamente el Estado no... Ese es el tema de la criminología crítica, ¿no? Es una criminología crítica que históricamente pues tomó el camino de la academia, Sí, ¿no? claro. Versus la criminología positivista que pues, es sumamente atractiva para el Estado, ¿no? Porque la explicación del delito es la explicación individual, ¿no? Sí. Y justifica al Estado. Ahora bien, hay una frase que dice trabajaba y robaba, ¿no? Sí. Ahí lo mencionas respecto a con un dato interesante de las personas que antes de su detención trabajaban y nos das el dato. ¿Cómo lo ves? Sí, ese es un tema bien interesante, ¿no? Porque digamos, volvemos a lo mismo, la visión tradicional y ordinaria es que el delincuente no trabaja, que el delincuente es un flojo, que el delincuente es que no tiene valores, todo esto que decíamos, ¿no? Cuando ya desde una perspectiva cultural, desde la criminología crítica, pues se ha explicado de forma distinta. Entonces, en efecto, ahí pongo, ¿no? 85% de los hombres y 74% de las mujeres, privadas de su libertad, trabajaban antes de su detención. Okay. Entonces ahí rompes con este mito, ¿no? Con este postulado de que el trabajo, el desempleo es un factor muy importante por los cuales las personas delinquen, ¿no? Muchos de ellos trabajan. Ahora, aquí el tema es meterse al tema del trabajo. ¿Qué tipo de trabajo tenían, no? La mayor parte de las personas privadas de su libertad trabajaban en el comercio informal, ¿no? Uh-huh. Que digamos tampoco es algo excepcional. Si tú miras las estadísticas, en México hay más personas trabajando en lo informal que personas trabajando en lo formal. Ese es un dato tremendísimo, ¿no? Más del 50% de las personas activas económicamente hablando en México trabajan en lo informal, no trabajan en lo formal. Entonces, la mayor parte de estas personas tenían sus negocios, ¿no? Tenían sus comercios, ¿no? Pero obviamente, pues digamos, el comercio sí puedes ganar un poquito más que en el trabajo formal, pero hay rachas, ¿no? Hay rachas, hay baches muy fuertes, ¿no? En los que económicamente pues no estás tan bien. Entonces, aunado a que también de alguna forma ellos siempre refieren a que el delito es una forma de trabajo, ¿no? El delito es una forma de generar ingresos, el delito es una forma de también sostener a su familia, sostener a sus cercanos, ¿no? Entonces, ahí vas como rompiendo con esa cuestión, ¿no? Yo lo criticaba mucho ahora con todavía sigue, si no mal recuerdo, el proyecto del gobierno de Jóvenes Construyendo el Futuro, okay. Que una de sus apuestas es sicarios sí, no, becarios sí, sicarios no. El inconsciente. Becarios sí, sicarios no, y entonces una de las propuestas más fuertes es darles trabajo, ¿no? Okay. Es generar esta oportunidad laboral. Pero repito, si lo miras desde esta perspectiva, ¿qué tanto pudiese eso ¿no? ayudar? Okay. Entendiendo que este programa está dirigido a las personas que pueden estar involucrados o que están por involucrarse a la violencia y la delincuencia. ¿Cuándo va a ser atractivo entrar a un trabajo donde tienes que trabajar más de 8 horas, ¿no? diarias, con el salario mínimo? Y sin esquemas de explotación. Y sin reconocimiento, ¿no? En vez de irte al tema de las organizaciones criminales. Sí, es una cuestión también económica, ¿no? O sea, normalmente los trabajos aquí en México son mal pagados y pues al ver como una oferta en cuestión de delinquir como más atractiva, pues podría ser ese factor, ¿no? Por ejemplo, él mencionaba
que fue empacador a los 15 años, gasero, vendedor de agua, y su trabajo actual es de rutero. Entonces, pues son, o sea, estas cuestiones. Sí. También pues, se me parece muy interesante que dijo, cuando tuve la oportunidad de poner un negocio, no se pudo, ¿no? Que también es la cuestión esta del círculo en el que estamos, ¿no? Que los que se quieren volver comerciantes, tener un negocio propio y irse, digamos, por el buen camino en temas económicos, pues la misma delincuencia hace que pues esto no pase, ¿no? Pues actualmente cuántos no viven la cuestión de pérdida de piso y todo eso, ¿no? Sí, en efecto, en su historia, en la mayoría de las historias, volvemos a lo mismo, ¿no? La visión generalizada es, no, pues es delinque y nunca delinque porque no quiere trabajar legalmente, porque no quiere, pero en esta historia vemos, ¿no? Esos momentos en los que él quiere como darle un giro a su historia, ¿no? Como que, pues, bueno, ya, quiero, ir por la derecha, ¿no? Ya. Y vemos como este tipo de factores, bueno, él dice, ¿no? Por tonto o porque el dinero era mal habido, dice, ¿no? Y por eso no se pudo el negocio. Entonces esa parte también es como interesante. Y lo mencionabas, ¿no? Él va mencionando, va refiriéndose los trabajos que tuvo. Y lo comparas con los ingresos que él decía cuando ya se dedicaba al robo, pues son, o sea, de empacador, de gasero, a ganar 90,000, 100,000 pesos al mes, ¿no? Por robo a cuentaviente. Pues obviamente, entonces ahí nos ayuda mucho la teoría de la neutralización de Matza y Sykes, que dicen que los delincuentes neutralizan los valores. O sea, digamos, alguien puede decir, no, pero pues al final de cuentas sí, lo económico, pero yo tengo valores, ¿no? Y por eso no lo hago. Pero ahí el tema es que en estas historias de vida, dice Matza y Sykes, neutralizan esos valores, ¿no? Entonces ponen, digamos, para entenderlo, ponen en primer lugar la economía, ¿no? Y en segundo lugar los valores y toda esta cuestión que en ese sentido obstacularizaría, ¿no? Esa decisión. No, pues sí gano más, pero no, pues mejor me la llevo. No lo piensan así, no, por lo menos, y ahí habría que acudir a su historia, qué papel han tenido los valores en su historia de vida, en fin, ¿no? Pero das esa comparación y dices, pues no. ¿Cuándo va a ganar 90,000, 100,000 pesos de gasero, ¿no? O de rutero al mes? Ok. Nos hacen llegar una pregunta ahorita a propósito de lo que comentabas de estos programas, ¿no? de atención de jóvenes construyendo el futuro. Y nos dicen, no la mandamos al final para no perder el contexto, pero respecto a los programas de prevención que maneja el Estado, ¿por qué no pega la atención a las causas o sea, ¿por qué no son tan efectivos este tipo de programas según tu perspectiva? Pues digamos que la prevención es reciente. Okay. Ahí habría que, digamos, si pensamos así, como darle un voto de confianza al Estado, ¿no? La prevención es muy reciente. El programa nacional, por primera vez nacional, ¿no? Que se dio con Peña Nieto y que se acaba de retomar, bueno, se retomó hasta finales del sexenio de López Obrador. Entonces tenemos tal vez, ¿qué será? Como unos 4 años con los centros estatales de prevención. Okay. O sea, es muy reciente la política pública, ¿no? Ya hay diagnósticos que se han hecho sobre el trabajo que hacen en los centros estatales de prevención. La idea obviamente es que se hagan programas de prevención social, prevención comunitaria, prevención psicosocial, en fin, ¿no? Pero es muy poco el tiempo todavía como para pensar en una consolidación de una política nacional de prevención.